Bienvenidos a El Otro Partido, el espacio donde hablamos con leyendas del deporte, del juego que no se ve, el de la mente, las emociones y la vida más allá del marcador. Y es que hay historias en el fútbol que te enseñan que los finales no siempre se eligen, pero sí se pueden resignificar. El invitado de hoy fue uno de esos jugadores que entendieron que el talento abre puertas, pero la mente y el corazón son los que te permiten atravesarlas. Jugó en España, en Inglaterra, en Italia. Vivió el sueño de ser profesional al más alto nivel, hasta que un día el corazón literalmente le dijo basta. Ese instante cambió todo, la velocidad, la rutina, la identidad, pero también le abrió un nuevo partido, el de conocerse, reinventarse y aprender a acompañar a otros desde la experiencia. Hoy, en El Otro Partido, hablamos con Andrea Orlandi sobre los momentos que marcaron su carrera, la gestión emocional frente a la incertidumbre y cómo se reconstruye la vida cuando la pelota deja de rodar. Andrea, buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por sumarte a este espacio y espero que te lo pases bien y Seguro que hablemos de cosas muy interesantes que te hagan tener recuerdos muy bonitos sobre tu carrera. Bueno, gracias a ti, lo primero, y bueno, encantado, con muchísimas ganas de hablar contigo. Bueno, Andrea, naciste en Barcelona, debutaste siendo muy joven con el Barça en San Mamés, jugaste además en una posición que no era la habitual para ti, de lateral izquierdo. Cuando miras hacia atrás, ¿qué tipo de mentalidad crees que tenías entonces? ¿Cómo viviste ese partido? Esta es una buena pregunta, porque en diferentes etapas de mi carrera y de mi carrera profesional creo que he ido madurando y cambiando, sobre todo a nivel mental, a cómo me aplicaba, a cómo me dedicaba a mi profesión y cómo me preparaba para ocasiones como estas, ¿no? He tenido diferentes debuts porque he jugado en diferentes equipos y siempre prepararte para un debut es difícil, pero quizás ese fue el más difícil, porque yo soy de Barcelona, como tú has dicho, porque sé lo que significa el FC Barcelona, la repercusión que tiene, porque mi pareja es del Barça, su familia es del Barça, todos mis amigos son del Barça, por lo tanto sabía que todos iban a estar pendientes de ese partido, entonces eso te genera una presión extra y yo no era maduro, realmente no había madurado como persona ni como profesional. Entonces, bueno, ¿cómo me lo tomé? Con muchísimos nervios, para empezar. Cuando fui conocedor de la titularidad, se me cerró el estómago, estábamos merendando, preparándonos para el partido y automáticamente dejé de ingerir cualquier tipo de líquido o de comida sólida, ya mi estómago dijo basta. Intenté comunicarme con familiares y con mi representante de aquel entonces. Me acuerdo que tuve que pedir una aspirina y todo para el dolor de cabeza. Y fui porque yo viajé con la inconsciencia o pensando de que yo no iba a participar o de que, bueno, que podía ser una oportunidad, pero bueno, no solo participé, sino que fui titular. Y entonces eso me pilló un poquito y mi cuerpo reaccionó de esa manera, ¿no? Se tensó un poco. Luego, Paloma, es verdad que cuando tú llegas al campo y empiezas a reconocer lo que es tu ¿Espacio? Es tu espacio, tu entorno, pues el campo, pues las medidas son parecidas. Y luego yo tenía una cosa que me pasaba mucho, que ya en el calentamiento podía intuir por dónde iban a ir los tiros del partido. Yo ese día salí al calentamiento y me encontré bien, me ligero de piernas y dije, bueno, de piernas estoy bien. Y empecé a pasar el balón, digo, de toque estoy bien y ya me relajé. Fue como, bueno, estás, que eso es lo importante. Entonces pues, pasé por muchos estados de ánimo, por muchas fases emocionales diferentes, pero sí que no tenía la madurez suficiente para afrontar ese partido. Seguramente me podría haber ido muchísimo peor, porque no tenía las herramientas que la experiencia y el tiempo me ha ido dando en mi carrera, ¿no? Pero, Lo salvaste. Lo salvé. Me lo planteé, o sea, fui un poco inconsciente, pero claro, o sea, al final uno se prepara como sabe, como puede, o como le han enseñado y sobre todo la información que nosotros teníamos en ese momento no es la que tienen ahora los chicos, ¿no? Es completamente diferente. ¿Recuerdas alguna anécdota en el campo o cómo reaccionaste frente al resto de jugadores de tu equipo? Sí, muchas. Recuerdo a Samuel Eto'o, jugador contrastadísimo, que ese partido para él significaba, acababan de ganar la Champions, el primer equipo del Barcelona, algún jugador todavía venía de resaca, te puedo asegurar que no estaba en perfectas condiciones. El objetivo de ese partido era que Eto'o marcara un gol para ser Pichichi de la Liga, le faltaba un gol, creo que competía con Diego Forlán, si no me equivoco. Y no sé por qué motivo me vio un chaval y tal, que además iba a jugar en una posición que no era suya, nervioso, y estuvo muy pendiente de mí. Me
acuerdo que saltamos al campo juntos, antes del partido me dijo, tú tranquilo, tú pásamela a mí y ya está, tú no te preocupes. El padrino, te cubrió, sí, te cubrió. Fue su manera de tranquilizarme, de relajarme. La primera parte me salió bastante bien, él marcó, o sea que se consiguió el objetivo de que fuera Pichichi, y me cogió así del cuello saliendo a la segunda parte con aficionados insultándole, incluso insultos que ahora pues serían sancionados y bueno, como se debe, ¿no? Que en aquel momento no se hacía tanto, y me decía, sí, bueno, ellos me llaman esto, pero yo he hecho esto, he marcado estos goles, gano este dinero y tal y cual, o sea, era un poco, ¿sabes? Era su manera de ser, que yo creo que lo hacía para hacerme sentir partícipe y parte de lo que estaba viviendo, que para mí era un sueño, y se lo agradezco, porque podía no haberme hecho ni caso, como hacían muchos. Al final tú eres un jugador más que subía del filial, pero esos detalles que pueden parecer tonterías, pues para un jugador joven que está iniciándose son fundamentales, son importantes. Qué importancia la del entorno, porque si te toca un par de jugadores ahí que no te apoyan, tu cuerpo seguramente se hubiera cerrado ahí, no hubieras estado tan libre. Bueno, a ver, yo es que mi primer partido con el primer equipo me pasó un poco eso, ¿no? Que no lo hice tan bien y la reacción de los compañeros fue aislar a un chaval que igual no está al nivel. Entonces, bueno, pues a ti te afecta. Pero estás en la élite y tienes que saber convivir con ello, que no es fácil, y reaccionar. Sí, desde luego. Y tener el reconocimiento de tus propias fortalezas para saber dónde apalancarte, ¿no? Que porque algo te salga mal no quiere decir que haya escrito todo tu destino. Pero yo ahí no tenía las fortalezas que tuve con el tiempo. Porque aparte yo venía construyéndome como futbolista y como persona con muchos altibajos y muchas inseguridades. Y estás en el Barcelona y yo siempre lo digo, en inglés dicen make or break, ¿no? O sales vivo de aquí o ya se te acabó. Y para mí el Barça me ayudó a, ok, puedo ser futbolista. O sea, fue una prueba de fuego. De élite, nunca mejor dicho. Jugaste, Andrea, en muchísimos equipos distintos, en el Barça, en el Swansea, en el Brighton, y te he escuchado decir que cada país te enseñó algo diferente. Esto lo leí en alguna entrevista, no solo del fútbol, sino de ti mismo también. ¿Qué aprendizaje te dejó la experiencia internacional en otros países? Bueno, también me tomé mi carrera como un viaje, precisamente para poder aprender cosas, idiomas, culturas, conocer gente nueva, conocerme a mí mismo en situaciones difíciles. Bueno, pues cuando tú no hablas un idioma, te vas a un país nuevo, no tienes ni idea de nada. El hecho de abrirte una cuenta bancaria o de alquilar un piso o ir a hacer la compra, yo iba a hacer la compra de noche para no encontrarme a gente. Y porque no había colas y porque era mucho más sencillo venga, pasa rápido, pasa el mal trago rápido. Aprendí a conocerme a mí mismo lo primero, en situaciones de disconfort, porque en fin, yo me acuerdo que me alquilé una casa, la primera que vi, y yo dormía, y tenía 2 pisos, y yo dormía en el piso de abajo, en la habitación, una habitación cercana al salón. Yo buscaba confort, ¿vale? Y no me sentía con la confianza de todavía ir a la habitación superior. O sea, tardé tiempo en pasar al siguiente piso. Imagínate cómo estaba yo, ¿no? Saliendo de mi cascarón y descubriendo una nueva vida que al final me llenó muchísimo, pero al principio me asustó también. ¿Cuántos años tenías ahí cuando te fuiste por primera vez? 20 años. 20 años. A ver, no era jovencísimo, pero sí que era joven. Yo ya había salido de casa porque yo me había ido a Vitoria con 21 años cuando fui a Swansea. Yo ya había salido de casa porque siempre había pensado que necesitaba salir precisamente para sentirme un poquito débil y reaccionar, porque hasta ese momento lo había tenido todo muy fácil y creía que yo necesitaba eso. Siempre lo había tenido en mi cabeza. Y bueno, y el cambiar de país era el siguiente nivel, ¿no? El siguiente desafío. Entonces hice todo lo posible por aprender rápido el idioma y poder comunicarme con mis compañeros, entenderles, porque yo necesito eso para estar bien. Para integrarte, ¿no? Porque para si no estás fuera, exacto, estás orbitando. Exacto, e integrarme en la vida social del sitio donde vivía, que es Swansea. Estuve 5 años y, a ver, el galés es gente muy amable y muy acogedora, pero bueno, tienes que conocerles también y tienes que conocer Swansea. ¿Y el clima qué tal? El clima mal, el clima horrible, pero yo te digo que el primer día que llego,
me ponen a entrenar, bueno, pues yo venía de hacer una pretemporada un poco diferente porque sabía que me iba a ir, entonces no estás realmente con el equipo, juegas poco, no estaba al nivel de los demás, entonces me pusieron a correr con el preparador físico. Yo me acuerdo que la lluvia no caía vertical, era casi horizontal del viento que hacía, entonces mientras tragaba el agua, y era primeros días de septiembre, con chubasquero, con un frío terrible, yo digo, hostia, ¿realmente qué hago aquí? Digo, septiembre. Sí, digo, a ver si he tomado la decisión correcta. Swansea tiene la característica de tú puedes aparcar el coche delante del sitio donde vas a ir y puede haber 5 metros y vas a entrar en ese sitio mojado. O sea, o sea, aunque vayas muy rápido, te moja. O sea, es un sitio del mundo que está mal colocado. ¿Vale? O sea, todas las tormentas atlánticas, las colas terminan ahí. Y bueno, pues el clima me afectó, te afecta para la vida social. Todo. El famoso SAD síndrome ¿no? De no ver el sol. Ostras, que es verdad. Esto es real, es que real. te deja el cuerpo tumbado. Tú dices, tumbado. me fui con 21 años, como diciendo, bueno, no era tan joven, pero en realidad los 21 años de ese momento no son los 21 años de ahora, porque No. ¿tendrías móvil ahí? Sí, tenía móvil, pero obviamente no tenías la información o la facilidad, incluso el internet. Yo me acuerdo que era ¿no? Tenías que comprarte un de estos USB que enganchabas al ordenador. Iba de aquella manera. ¿Te acuerdas? Sí, iba mal, entonces la comunicación también con mi familia no era la misma. Bueno, cuesta. A mí lo que más me costó, además la adaptación a un nuevo fútbol también, a una nueva manera de jugar. Yo era un jugador técnico y era un fútbol mucho más físico, más rápido. Me encontré con un entrenador que me ayudó poco, entonces la adaptación fue todavía más complicada. Pero sí que descubrí que tenía una fortaleza interior que desconocía de mí y que, hostia, con los años he visto que sigue estando y que se sigue fortaleciendo y que me ayudaba a salir de situaciones muy jodidas, muy difíciles. Está perfecto, lo acabas de decir. Entonces me ayudó mucho el pasar por esos malos tragos. Creo que hubo cosas que no hice bien, como el no expresarlo, el no comentarlo o el guardármelo para mí. Creo que esos son nudos que luego son difíciles de deshacer, pero hostia, salí fortalecido de eso. Hablando de que dices que el entrenador en ese momento no te ayudó mucho, ¿tú notaste diferencias en las diferentes ligas en las que jugaste con respecto al trato que le daban al jugador o el cuidado? No tiene que ver con las ligas o con los países, tiene que ver con la persona. Yo he tenido entrenadores muy buenos en Inglaterra y muy malos, y lo mismo en Italia, lo mismo en Chipre, lo mismo en España. Tiene mucho más que ver con la atención que la persona le da al futbolista. Y al final, un entrenador te quiere sacar el máximo rendimiento porque quiere ganar partidos. Yo creo, y ahora se sabe mucho más y se trabaja mucho más, que para sacar el rendimiento al jugador tienes que saber cómo está ese jugador y te tienes que preocupar por él más allá de que las piernas funcionen y meta goles. Sí, 100%. Hay que aplicar otras herramientas. Sí. Dijiste también alguna vez que en el fútbol hay mucho silencio cuando las cosas no salen. Sí. Tú dices que no estabas tan preparado y no tenías tantas herramientas, pero sin embargo eres un jugador con una experiencia vital y con una forma de afrontar los retos, que ahora hablamos de diferentes retos que has tenido a lo largo de la vida, que dan a entender que sí que contabas con esas herramientas. ¿Tú en ese momento percibías que ante esos silencios del desgaste, de las cosas que no salían bien, te costaba salir adelante o...? No, o sea, bueno, había dificultades. Yo normalmente solía salir de esas situaciones con el entrenamiento. Yo entendí que mi manera de recuperarme de pérdida de confianza, obviamente yo he tenido muchas lesiones también, ¿no? Pues a eso me refería también con el silencio. Tú pasas a ser completamente algo o sea, dispensable en el sentido de que estás ahí pero ya no sirves. Por lo tanto, tú vives en la sombra, en la oscuridad, mientras el resto del equipo sigue su camino y tú no formas parte de ello. Y no te hacen sentir parte de ello. Ya entrenas en diferentes horarios, nadie sabe lo que haces. El comentario general es pues lo típico, es un jugador de cristal, o se hace daño muy fácil, o no vale, o no puede, y tú estás con esa pelea y esa lucha por intentar demostrar que no es así, pero es una lucha pues completamente que pasa inadvertida, y por eso vives en ese silencio y esa indiferencia que te duele, ¿sabes? Y que no te ayuda, y yo he pasado por muchos momentos así. Entonces, ¿qué puedes hacer?
entrenar y a través del entrenamiento recuperar la confianza y trabajar y llegar a entender que el jugador muchas veces no lo sabe o no lo piensa, que si tú estás en ese nivel, en ese equipo, y si a ti te da la oportunidad de representar a ese club y de jugar un partido es porque estás preparado. Sí. Pero tú eso no lo piensas, te estás preparado a nivel mental, estás preparado a nivel físico, estás preparado a nivel técnico, o sea, que no estás en un sitio que no te pertenece, o sea, que confía porque nadie te va a regalar nada, ¿no? Entonces, si estás ahí es porque realmente has hecho el trabajo para poder estar ahí. Pero tú ahí no eres consciente de todo eso. Entonces, la carrera de un jugador, y más de un jugador humilde como yo, es una batalla constante contra tus miedos, las críticas, la desconfianza de otros, tu desconfianza. Es complicado. Llegar a un equilibrio es muy difícil. Lo he tenido, hubo un momento que llegué a, oye, pucha, porque era insoportable casi. Es decir, o llegas a ese equilibrio o dejas de jugar porque no lo disfrutas, ¿no? Pero se hace difícil. Ahí tienes que armar tu puzzle. Antes te estaba diciendo que en Buenos Aires hace poco entrevisté al gringo Justi y él decía que él lo que valoraba como importante para estar en el equipo dándolo todo es sentirse útil. Porque Claro. él decía, si tú te sientes útil, entonces sabes que entras a un partido y que el resto te necesita. Pero cuando te dejas de sentir útil es cuando ya empiezas a decaer en el rendimiento, a no confiar en ti, y tiene mucho que ver con esto que tú estás diciendo. Sí. No, totalmente. Y yo sé que al final todos los jugadores somos útiles, porque los titulares necesitan a los suplentes para poder entrenar, para que el entrenamiento sea de calidad, para prepararte bien para el partido. Pero ahí tiene que ser el entrenador que ¿sabes? Que tenga mano izquierda y cintura para hacerte sentir útil, porque si tú no juegas semana tras semana, tras semana, tras semana... La o sea, confianza ahí. Hablando claro. de entrenadores, ¿tuviste alguno en especial, algún entrenador, mentor, alguna figura dentro del fútbol que te ayudara en esos momentos complejos? Bueno, tuve varias personas que por una cosa u otra me ayudaron, no porque hicieran algo especial, sino porque en algún momento me dieron su confianza y eso a mí me hizo dar el siguiente paso. Un entrenador que tuve en cantera en el Alavés, se llamaba Chuchi Aranguren, que en paz descanse, que era totalmente lo opuesto a lo que yo era como jugador, o que quizás a él le gustaba otro tipo de futbolista. Vio en mí a alguien que se esforzaba, que a pesar de tener talento supo valorar mi esfuerzo y me lo recompensó. Y siempre fue muy directo conmigo, o sea, de una manera un poco arcaica y vieja escuela, pero eso a mí me llegaba y me llenaba y me dio muchísima confianza y me hizo llegar al fútbol profesional, al primer equipo del Alavés. Él me ayudó mucho. Luego tuve entrenadores como Gustavo Poyet en Brighton, que fue el entrenador que mejor rendimiento me sacó, porque supo dar con la tecla. O sea, enseguida él cuando me fichó me hizo una entrevista. Yo siempre digo, estuve 2 horas y media hablando con él por teléfono, me preguntó todo, o sea, hasta pues cualquier cosa, pero me escaneó y me entendió perfectamente. Y supo qué decirme el día de mi debut con el Brighton, qué palabras me tuvo que decir antes de salir al campo, cómo utilizarme, cuándo utilizarme, cómo motivarme, cómo picarme. Y eso fue un entrenador que ojalá lo hubiese tenido más tiempo o lo hubiese tenido antes. ¿Qué habilidad es esa? Porque eso sí que es ser un líder, sacar lo mejor de cada persona y saber qué decirle a cada jugador, porque a ti te servirá una cosa y al otro... Era un líder, exacto. Era un líder, él, figura de exjugador importante, o sea que ya con eso el jugador te respeta, pero tú luego ese respeto lo tienes que mantener con tu trabajo y tu habilidad y tus capacidades. Y él era un tipo que iba de cara, de frente, no mentía a nadie, era honesto. Y eso sí que es una característica que yo valoro en todos, cuando era futbolista en un entrenador. Pues hay muchos entrenadores que te dicen qué guapo eres, qué bueno eres, pero luego ves que se lo dice a todos y que en realidad no cuenta contigo, no cree en ti y te está vendiendo una moto que no... Y además te desgasta. Muchísimo. Te desgasta. Muchísimo, porque entonces es cuando no entiendes las cosas. Sí. Así que es mejor que te digan que sean honestos y sinceros contigo. Me pasó con Brendan Rodgers en Swansea, que no jugué el año de Premier, pero él era claro y yo iba a entrenar contento por las mañanas. O sea, no es un tema de que te voy a decir algo de un entrenador porque no me ponía, ¿no? Él no me ponía, pero yo hablo bien de él porque yo estaba preparado en el caso de que tuviera que jugar. Yo estaba preparado porque los entrenos que hacía eran de calidad y buenos.
Y además era un tío que te decía las cosas. Bueno, te facilita la historia, ¿no? Porque te permite no tener que lidiar, ya tienen bastante incertidumbre en el fútbol, pero lidiar por lo menos con menos, que no sea un elemento que Exacto, genera más incertidumbre, exacto. sino que por su parte te está dando la Exacto. tranquilidad que puede. Sí, 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 sí. Y después de todo esto, llega un año en tu vida que te marcó, 2019, ¿no? Te detectan un problema cardíaco que te obligó a retirarte de forma inmediata. ¿Recuerdas con claridad el momento en que te dijeron que no podías seguir jugando? Sí. Yo, bueno, ya tenía 34 años, venía de un año en Italia malo y es cuando ya no te llama casi nadie. Me voy a jugar a la India y en la India me empiezo a encontrar un poco mal. Pierdo peso, bueno, yo lo achacaba a la comida que no me sentaba especialmente bien, al calor, la humedad, etc. Y en enero yo ya no estaba bien y ya estaba planteándome la retirada, pero no quería. Y consigo volver a Italia. Entonces firmo por un equipo italiano y las primeras pruebas que me hacen, un cardiólogo dice, aquí hay algo, vamos a tener que hacer más pruebas. Y yo digo, vale. Yo le dije, oye, vengo de un viaje muy largo, estoy un poco cansado, en la prueba de esfuerzo yo me notaba cansado y tal. Dice, bueno, tranquilo, digo, te vamos a pasar a un cardiólogo de nuestra confianza, nos pueden pasar a un cardiólogo, él tampoco lo ve claro, típico Holter 24 horas, el Holter ha detectado extrasístoles, triples, no sé qué, incluso durante el descanso, vamos a hacer una resonancia magnética cardíaca, que nunca me la habían hecho. Y en la resonancia magnética cardíaca, que es terrible, es larguísima y pues me encuentra una cicatriz en el ventrículo izquierdo. Pues, entonces una cicatriz es que ha habido una lesión en el corazón, pues o es un infarto, o bueno, puede ser una infección que te haya afectado luego al corazón, pero ya me acaban de hacer todas las pruebas, me dicen, no puedes seguir jugando. Entonces cuando yo les digo, quiero una segunda opinión, porque llevo 17 años jugando de profesional, nunca me ha pasado nada, he jugado en grandes clubes, me han hecho todas las pruebas y nunca me han encontrado nada. Dice, ok. Entonces me llevaron a Roma con el médico de la federación, que era el doctor Zeppilli, que era el mejor en ese momento, que él había estudiado los casos de jugadores que desgraciadamente fallecieron, ¿no? Morosini, un jugador italiano, Astori, que era el capitán de la Fiorentina, pero no me podía ver hasta pasadas 2 semanas. Entonces yo en esas 2 semanas estaba en Chiavari, cerca de Génova, donde yo había firmado, pero no podía entrenar con el equipo. Entonces yo me apunté a un gimnasio en Génova, iba todos los días a entrenar, pero como un loco, porque digo, cuando me digan que estoy bien porque estoy bien, voy a estar para poder jugar. Fui el día que me lo dicen, me voy a Roma a ver al doctor, mi pareja, mi mujer viene desde Barcelona, nos encontramos en Roma, vamos con el doctor del club, me vuelven a hacer todas las pruebas, nos fuimos a comer y a la vuelta pues el doctor dijo, bueno, que salga todos, que salga todo el mundo, y ya entendí por dónde iba a ir. Y dice que salga tu mujer, y digo, no, ella se puede quedar. Dice, sí, seguro, digo, sí, se puede quedar. Y entonces me dijo, bueno, Andrea, digo, ¿eres padre de 2 niñas? Digo, sí. Dice, pues el fútbol, me dijo, ¿necesitas el fútbol para vivir? Y digo, sí, digo, es mi vida. Me dice, no, digo, económicamente necesitas, digo, y le dije, a ver, digo, puedo vivir sin el fútbol, pero yo quiero jugar a fútbol. Me dice, no, se te ha acabado el fútbol. Me lo dijo así. Y entonces me enseñó las pruebas y me dijo, mira, en algunas pruebas yo estaba peor que los 2 chicos que habían fallecido. Y entonces en ese momento me acuerdo, pues me puse a llorar, ¿no? Porque fue automático de pensar en mis hijas y ponerme a llorar y abrazarme a mi mujer y tal y cual. Y bueno, ya luego ya me explicó un poquito más cómo habían ido las pruebas, lo que yo tenía. Y bueno, un tsunami de emociones y de cosas, ¿no? Porque realmente en ese momento pues entra el médico del club, el club obviamente tiene que comunicárselo a los directores, presidentes, etcétera, pues, y ya los días posteriores, me acuerdo que nos fuimos al Vaticano a tomarme un zumo, estaba jugando para hacer tiempo y luego teníamos el vuelo a Génova, que mi mujer luego se volvió a Barcelona, siguiendo el partido del equipo donde yo había firmado, a ver si ganaban y planteándome ya pues el siguiente paso. ¿Qué voy a hacer? O sea, un poquito desorientado, pero ya con ganas de empezar lo siguiente. ¿Te lo empezaste a plantear justo en ese momento? Sí, o sea, sí y no. O sea, al final te vienen muchas cosas a la cabeza, eres consciente pero no del todo. El momento catártico, digamos, donde fui consciente de todo fue cuando recogí mis cosas del vestuario. Y eso siempre lo cuento, que entro al vestuario,
Un vestuario en el que estuve poco porque no pude ni entrenar, pero tenía mis cosas, mis botas, tal. Me dieron una bolsa de basura, metí las botas, espinilleras, zapatillas de deporte, chanclas y tal. Me di una vuelta por el vestuario, así que lo hice lo más largo posible y ya cerré la puerta y fue como, uff, ya está. O sea, ya no vas a volver a entrar a un vestuario, has cerrado la puerta para allá para siempre. Y ahí sí que me entró como un poco de vértigo, de decir, ostras, ¿y ahora qué? Tuve ese momento de decir hacia dónde voy. No lo tenía claro. Pero yo siempre, como en el fútbol he sido un superviviente, digo, pues en la vida va a ser igual. Y estoy seguro que la vida ahora se me va a presentar una oportunidad y la voy a saber aprovechar. Entonces, así me planteaba yo el siguiente paso. Que de hecho, la primera vez que nos conocimos me dijiste que te habías sentido vacío durante mucho tiempo, pero que realmente tardaste 2 años. Exacto. En realmente ser consciente de... Total. El luto... exactamente, el luto lo pasé a los 2 años. Claro, en ese momento sentí ese vacío en ese momento y luego, bueno, hay que reaccionar. Venga, va, al siguiente paso. Ya me fui para Barcelona y ya mi familia, mi mujer y mis hijas ya iban al cole en Barcelona porque obviamente no habían venido conmigo a la India. Y digo, venga, va, reacciona y empecé a hacer cosas. Empecé a hacer cosas y no le di tiempo al cuerpo y a la mente de procesar el duelo, que al final es un duelo. Y eso me salió a los 2 años. A los 2 años sí que necesité ayuda psicológica y que me fue muy bien porque no lo estaba sabiendo llevar. Estaba sufriendo más de la cuenta. ¿Tú crees que si hubieras buscado algún tipo de ayuda previa a ese momento, hubieras podido enfrentarlo de otra manera diferente? Sí, totalmente. Totalmente. Pero vamos, lo tengo clarísimo que muchas situaciones por las que pasé en mi carrera las habría afrontado de otra manera y me habría preparado mejor al paso. Porque siempre no estamos preparados los futbolistas para dejar. Al final eres un jubilado con 34 años, ¿sabes? Y tienes toda la vida por delante. Sin embargo, lo curioso es que sabiendo que es algo inevitable, que les va a tocar, que en el mejor de los casos será con 30 y largos, pero que te puede suceder a los 26. Totalmente. Y siendo inevitable, sin embargo, no lo piensan. Es una cosa curiosísima. Sí, y cuanto más se acerca al final, más lo quieres, ¿sabes? Lo quieres obviar, no quieres hablar de ello. Piensas, al final a mí se me han quedado muchísimas cosas por hacer, ¿no? O sueños por cumplir, pero siempre he pensado, digo, mientras estaba en activo, que, oye, ¿y si a lo mejor puedo hacer esto? A lo mejor puedo llegar a tanto, a pesar de que ya estás como estás, ¿no? Pero no lo quieres ver. Es como que, bueno, venga, va un añito más, venga, va, a ver si puedo. Y bueno, te lo tienes que plantear de otra manera. O al menos yo y la gran mayoría de los futbolistas que amamos lo que hacemos. Luego hay otros que se lo toman, hoy es un trabajo, saco el máximo rendimiento posible y luego a otra cosa. Que hay gente así, ¿eh? Sí. Pero pocos. De todas formas, ¿no te parece a ti que eso sucede porque el jugador no es consciente de cómo puede transferir esas habilidades a otras esferas de su vida? Porque siendo un profesional de alto rendimiento pueden dar tanto en diferentes áreas, pero es como que se acaba el fútbol y es el acantilado, el vacío, la nada. Bueno, sí, completamente de acuerdo. O sea, muchas de las vivencias que yo siempre digo que vivimos 6 vidas en una vida en muy poco tiempo. Pues te has mudado 15 veces, has vivido en 5 países, te has casado, te has divorciado, no en mi caso, ¿eh? Has tenido hijos, pues son cosas que una persona normal igual no hace en una vida, ¿no? En tan poco espacio de tiempo, tantas emociones, tantas cosas, tantas experiencias, has tenido que madurar muy rápido, y luego los valores que te transmite el deporte, que se pueden aplicar a muchísimos campos. O sea, las experiencias y el valor que uno tiene es utilísimo para muchísimas cosas y realmente no somos conscientes de ello. El futbolista no es consciente de ello. Y yo estoy teniendo ahora muchísimas conversaciones con compañeros que están dejando el fútbol y no saben qué hacer. Y entonces me llaman. Claro. Sería conveniente, pues, oye, muchas veces igual tienes un plan y luego la vida te da una sorpresa y tú tenías pensado hacer una cosa y haces otra cosa completamente diferente, ¿eh? Pero sí tener una idea o saber qué te vas a encontrar, emocionalmente cómo te vas a sentir
y bueno, que el día después se te abre un abanico de oportunidades que si encima ya lo tienes trabajado, sí. pues va a ser mucho más sencillo vivir ese trauma, porque al final es un trauma. Es un trauma, pero además es el momento cuando lo tienen que trabajar, que es cuando tienen la red, cuando tienen la exposición. Sí. Después llegas al ¿y ahora qué? Y ya es tarde cuando llegaste ahí. Total. Salvo los que tienen la fortuna de, bueno, descubrir muy... De hecho, tú has desempeñado diferentes roles desde que te retiraste del fútbol, como mentor, como representante, que lo sigues haciendo, hasta ayudando a los jugadores, ¿no? a desarrollarse. ¿Qué consejos les das a los jugadores que tienes cerca en este sentido? Bueno, claro, también entiendo que cada uno es diferente y muchas veces a mí no me gusta aconsejar. Creo que no sé si es que a veces me paso de humilde o de no querer meterme en un terreno que bueno, a veces puede ser pantanoso, pero les hablo desde mi experiencia. Les intento aportar, pues al final pues todas mis equivocaciones me han llevado a ser conocedor de esto y esto. Cosas que tú no sabes porque todavía no las has vivido. Entonces, oye, si no quieres que te pase, escúchame, ¿no? O sea, que yo te quiero ayudar y creo que mi rol, o sea, al final mi factor diferencial en la representación muchas veces es este, ¿no? El que, o sea, tras un jugador me llame porque, no sé si te lo conté, que no puede dormir antes de un partido. Sí. Cosas así, o reacciones a una suplencia, o a una injusticia deportiva, o a un problema con un compañero. Y yo siempre, lo único que les digo es que, y muchos me verán como el abuelo cebolleta, pero a mí me lo dijeron una vez y me dijeron, de los 20 a los 30, pasa así. Y no te das cuenta. Entonces yo siempre os digo, escuchad y juntaros a la gente que, o sea, en la que os veis reflejados, a la que admiráis y de la que, o sea, olvidaros de los que no aportan nada, de que solo aportan toxicidad, negatividad, porque os va a desgastar para nada. Entonces empezad ya a ser selectivos en, oye, ¿a qué nivel queréis llegar? ¿Quién está a ese nivel? Y en quién os queréis, ¿sabes? Que los hay y hay muchos. En la entrevista que le hice a Valdano dijo algo que me encantó. Dijo, el jugador de fútbol está rodeado de aduladores y hay que ser claro, muy inteligente para saber distinguir quién sí y quién no. Bueno, es que los que no, que son el 95%, el día que te retiras ya no te van a llamar. Ni te van a... porque ya ese limón ya está exprimido. Sí. El que quiera escuchar solo cosas bonitas, qué guapo es y lo bueno que es, seguramente no se va a acercar a mí, porque a mí me gusta ser sincero y porque creo que es de la única manera en la que yo puedo ayudarles, ¿no? Es que a veces tienes que decir cosas que gustan menos, bueno, ahí pero es por el bien del jugador. Ahora, tú que eres tan defensor, primero por la historia que has tenido, segundo porque eres un hombre muy formado y muy coherente. Hablas mucho del bienestar emocional del jugador de fútbol. ¿Por qué crees que todavía cuesta tanto reconocer la vulnerabilidad, sobre todo en el fútbol masculino moderno? Esto es un tema de... Es que el tema de la masculinidad o de la fuerza, de la fuerza mental, el reconocer una debilidad que no tiene... llamémoslo debilidad, pero no es una debilidad, un estado de ánimo bajo, porque a todos nos pasa, pues es mostrar como una grieta en la que en un mundo tan competitivo uno puede entrar, aprovechar e intentar hacerla más grande, ¿no? Te puede debilitar aún más. Entonces el jugador tiende a protegerse de eso. Entonces un jugador... pero escuché el otro día que te lo voy a enseñar un vídeo de Almeida, del entrenador del Sevilla, que es muy interesante. Dice, yo detecto al que está mal, al que ha dormido mal, al que tal, y soy como un psicólogo, ¿no? Intento preocuparme por ello. Pues a mí me pasa con mis jugadores, que muchas veces ellos no quieren demostrarme ese momento bajo, pero yo lo detecto y les ayudo. ¿Por qué en el fútbol los jugadores no se abren y no lo explican? Porque la gente les va a juzgar y van a decir, no está preparado, no puede jugar a este nivel, no puede tal, porque es el discurso fácil y sencillo. Y todos los jugadores tienen pérdida de confianza. Incluso Leo Messi, que es el talento más grande que ha dado el fútbol, habrá tenido en algún momento un momento de confianza bajo y lo habrá trabajado sin que nadie lo sepa. Entonces,
yo creo que es importante que estos tabús desaparezcan, que el jugador reconozca, oye, necesito ayuda, y que no haya ningún problema en decirlo al revés. O sea, ojalá yo lo hubiese hecho, ¿sabes? Es que te iba a decir ahora que dices, la gente va a decir, pero digo, la clave en todo esto quizás es pensar en qué gente, porque qué gente es la que juzga cuando alguien se está intentando levantar. Yo los llamo sillonbolistas, que son los que están en su casa, probablemente no están luchando por nada, pero son los que están criticando el avance o el esfuerzo del otro. Y justamente esa es la opinión que no hay que escuchar. Pero es la que más penetra, curiosamente. Sí, totalmente. Aparte que no conocen nada del trabajo que hay detrás, del proceso vital, profesional que llevas. El problema de ahora es las redes sociales no ayudan, el jugador, yo siempre digo, un comentario negativo es el que te llega. Si hay 90 positivos ni te fijas, pero el negativo te mata. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo de autoconocimiento, de fortalecimiento, de trabajar en tus fortalezas, digamos, y que en momentos de debilidad los tenemos todos y levantas la mano, pides ayuda y ya está. Yo creo que es importante naturalizar eso y creo que cada vez se va más hacia ese camino. Yo también lo creo. Que sepas que esto es un fallo que tenemos en el cerebro, de fijarnos solamente en si hay 99 positivos y 1 negativo, todos los cerebros se fijan en el negativo, está en nuestra responsabilidad entrenarlo para que empiece a mirar para el otro lado. Exacto. Andrea, ¿tú crees que tu carrera hubiera sido distinta en algún sentido si durante tus años como jugador hubieras tenido algún programa, acompañamiento, algo o alguien que te hubiera hecho trabajar sobre tu identidad como persona, más allá de como jugador? Seguramente me habría dado más seguridad en mí mismo, ¿no? Me habría ahorrado situaciones yo siempre digo, de descontrol emocional, porque al final yo soy una persona empática. Todo lo que pasa a mi alrededor me afecta, ya sea positiva o negativamente, en el sentido, pues sufro por alguien cercano que sufre, o un amigo, un familiar. Entonces he pasado por situaciones complicadas que me han afectado y obviamente después afectan al rendimiento deportivo, ¿no? Y sobre todo siempre sí que le daba vueltas al después, aunque no lo quisiera ver, ¿sabes? Aunque te he dicho antes, sabía que de alguna manera yo me iba a reinventar porque he sido un superviviente, pero, ostras, si yo me hubiese estructurado, si me hubiese conocido antes, me habría evitado muchos malos tragos, muchos momentos incluso de ansiedad que he tenido y que he tenido que, pues, sobrellevar como he podido. Creo que me habría dado muchas herramientas para conocerme y afrontar los retos de otra manera. ¿Qué te enseñó el fútbol que no te podría haber enseñado ninguna otra cosa en la vida? Bueno, me ha aportado los valores por los que me muevo a día de hoy, ¿no? Pues, sobre todo porque me he fijado en los jugadores que yo hubiese querido ser, ¿no? Ser humilde, el esforzarme, el ser ambicioso también. Yo creo que la ambición bien llevada es importante. El respeto, creo que es fundamental. Me ha encantado el trabajar en equipo para lograr un objetivo. Eso nunca he sido egoísta o he pensado en conseguir yo cosas, sino que, ostras, qué bonito es poder conseguirlo con compañeros, con amigos y celebrarlo todos juntos. Yo creo que eso es fundamental. A tener una disciplina. Yo soy un tío disciplinado en todo lo que hago. A tener una composición mental de las cosas que me lleva luego a obtener resultados. O sea que me lo ha dado casi todo. Yo te diría que sí, que salud también. Me la ha quitado, ¿eh? Te compensó, y te compensó. Pero me compensó. O sea, creo que mi vida gira en torno al deporte y que creo que podemos sacar muchas enseñanzas del deporte.
Bueno, me ha encantado hablar contigo. Eres iba a decir un jugador, pero es que eres más que un jugador. Fuiste un jugador, eres una persona muy inteligente, muy coherente, con objetivos muy claros en la vida, y lo más importante es que los jugadores que tienes cerca tienen que estar tranquilos de que van a estar muy bien acompañados y muy bien cuidados. Bueno, muchas gracias. Gracias por sumarte. ¿Y a quién entrevistamos el próximo? ¿Quién va a ser? Ostras, buena pregunta. Aquí me has pillado, pero bueno, yo te diría que Bojan Kirkic sí que es una leyenda. ¿Lo vamos a convencer? Vamos a intentarlo, Vamos ¿no? a intentarlo, Sí, vamos a intentarlo, que se Sí, sume. sí. Gracias, Perfecto, Andrea. gracias, Paloma.